uy, se pelearon, ya Jaime no sale con Vicente, les digo, ¿cómo son ganas de fastidiar de muchos? Pero al contrario, vienes más filoso que nunca y hay que dejar la víbora chillando. ¿Cómo ves este operativo para recapturar a Ovidio Guzmán y las reacciones tanto del crimen organizado en Sinaloa, en Sonora, como de la clase política mexicana de oposición, como estos odiadores de López Obrador en medios de comunicación que ahora están moviendo esto de que ni Ovidio es? Bueno, uno se preguntará, si no es Ovidio, ¿por qué la reacción virulenta de los miembros del crimen organizado para rescatar a su líder? No, es que a veces no tiene ni sentido lo que dicen y analizan estos personajes. Ayer entrevistaba a Ricardo Ravelo y volví a mencionar la fotografía del presidente con la mamá de Joaquín Guzmán Loera el Chapo. Ya acabas de escuchar las reacciones del presidente en la mañanera. Dame tus opiniones, mi querido Jaime, de todo esto que te ha tocado ver y escuchar. Bueno, y yo creo que la primera lección que nos ha dejado esta detención es, uno, la primera, para mí quizá la más importante. México es capaz de actuar por sí mismo, teniendo a mano información de inteligencia propia, y además con un operativo de las fuerzas especiales que fue casi cuasi quirúrgico, porque no hubo una masacre ahí en el momento de la detención. Se logró el objetivo después de meses de inteligencia que se le había seguido la pista a Ovidio desde hace mucho tiempo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que, como bien dice el presidente, en esta participación no tuvieron que hacer nada, no participaron en ninguna forma ni la Agencia Antinarcóticos ni los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y esto es importante resaltarlo, Vicente, porque tú te acordarás que la detención del Chapo, las dos capturas, por lo menos en la última, participaron miembros de la DEA con uniformes de la Marina Mexicana. Y esto te habla del nivel de penetración que tenían las agencias de inteligencia, las agencias federales de Estados Unidos, entre las Fuerzas Armadas de México, a quienes consideraban como incapaces, inútiles, corruptas. Pues esta detención de Ovidio ha demostrado que el gobierno de México no solamente es eficaz, ¿no?, sino que es independiente. Para mí, esas son las dos grandes enseñanzas que ha dado esta detención, que yo creo que el presidente y el tiempo le ha venido a dar la razón. El presidente dijo, no, prefiero una detención limpia en donde se haga más uso de la inteligencia que de la violencia, porque Ovidio es un personaje al que Estados Unidos y también México le vienen siguiendo la pista desde hace casi una década. No hay que olvidar, querido Vicente, que hay al menos por las causas que figuran en la demanda de extradición, el juicio que está, uno de los juicios, una de las demandas que está en el Distrito de Columbia, con fecha 6 de julio de 1917, desde ahí ya se le seguía la pista a Ovidio y a su hermano. Ambos que figuran, por lo menos Ovidio, en la petición de extradición por tráfico de estupefacientes, metanfetaminas, y sobre todo se da en el contexto de una crisis de captura de opiáceos, particularmente las anfetaminas, y esta droga que está causando muchísimos problemas. Acaba de detener el año pasado, la DEA detuvieron, incautaron el equivalente a un cargamento de drogas de fentanilo que habría causado la muerte de la población total de Estados Unidos. Entonces, eso te habla de la magnitud, de la importancia de este arresto, que se frustró hace más de 3 años, y
En aquel momento, tú te recordarás, y como bien acordabas, todo el mundo sugería, incluida la señora Anabel Hernández, que esa era la mejor muestra fehaciente, incluido el saludo del presidente a la mamá del Chapo Guzmán, de que el presidente López Obrador estaba protegiendo al cártel de Sinaloa. Entonces esto demuestra que, en primer lugar, México es una nación que ya... Yo en lo personal me siento muy orgulloso de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que actuaron realmente, chapeau, me quito el sombrero, la forma en que actuaron, la información a cuentagotas que han ido filtrando la Secretaria de Seguridad Social y el Secretario de Defensa para no... porque hay que tener en cuenta que aquí, detrás de esto, hay un ejército de abogados. Ya hoy mismo se dio a conocer que el hijo del Chapo Ovidio, que los abogados del hijo del Chapo ya presentaron 2 juicios de amparo para tratar de retrasar al máximo su entrega a Estados Unidos. Eso es normal, eso es perfectamente normal y además es legal. El hijo del Chapo tiene todo el derecho del mundo a defenderse, se tiene que respetar el debido proceso, pero como hemos visto en anteriores ocasiones, generalmente estos recursos, estos amparos se terminan despejando una vez que tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México presentan los encauzamientos que se tienen en contra de Ovidio, el hijo del Chapo. Así es que yo creo que esta detención viene a dejar nuevamente en evidencia a estos miembros de la oposición y todos estos periodistas, columnistas, ¿cómo se llama? Chapógrafos, que son expertos en el Chapo, que son expertos en el narco, que tienen un sinnúmero de libros escritos sobre el narco. Viene a desmentir en los hechos las teorías de la conspiración, de que el presidente estaba detrás del cártel de Sinaloa para protegerlo, cosa que se ocurrió, por ejemplo, durante la presidencia de Felipe Calderón, y yo sospecho también durante la presidencia de Vicente Fox. Yo recuerdo aún cuando yo entrevisté al máximo representante al SAR antidrogas de Estados Unidos y le preguntaba si acaso él tenía alguna sospecha de que en aquel entonces el presidente Vicente Fox protegía a uno de los cárteles. Él me dijo, sí, tenemos sospechas de que Vicente Fox protegía al menos a uno de los cárteles más poderosos en México. Y por eso mismo me llamó mucho precisamente la atención la reacción de Vicente Fox tras darse a conocer la noticia de que había sido capturado Ovidio. Todo el mundo pensaba que Ovidio estaba blindado por los presuntos acuerdos con el presidente de la República, pero esto ha venido a demostrar que esto no es así. Y si nos ponemos a pensar, porque todo el mundo está las primeras planas impresentables, abominables del Universal y Reforma sugiriendo que esta fue una petición expresa de Joe Biden, no saben para la gente lo difícil, lo complicado que es armar y orquestar y poner en marcha una operación de extracción de uno de los más grandes capos de la droga. Es decir, es una de las operaciones más difíciles que requieren de inteligencia, labores de seguimiento, y por más que se quiera, no se puede hacer coincidir en el tiempo con una petición expresa de Estados Unidos. O sea, eso es de película, ¿no? Y yo estoy seguro que el trabajo que desarrolló la Secretaría de la Defensa es un trabajo que estaba libre de ataduras o presiones desde Washington. Así es que yo creo que es una noticia muy buena, muy buena. Reafirma que el ejército mexicano es capaz de eso y mucho más. Yo un elemento muy importante que el presidente ha respondido de una forma, digamos, poco clara, porque el presidente nunca ha dejado reconocer que Estados Unidos y México comparten información de inteligencia. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, que México y Estados Unidos comparten información de inteligencia. Pero en este caso, la información de inteligencia se produjo desde el seno de la Secretaría de la Defensa Nacional,
que operó de manera magistral este operativo. Así es que es una buenísima noticia, es una noticia que ha dado el campanazo, Vicente, el campanazo en todos los medios de comunicación. Yo estaba leyendo en la mañana el reportaje, bueno, la nota que le dedica The New York Times a la captura de la captura de Ovidio, y entrevistan a Alejandro Hoppe, o Ope, como se pronuncie, y él decía, bueno, no tiene tanta importancia esta detención de Ovidio, porque, a ver, contesten ustedes a la siguiente pregunta. ¿Va a cambiar la estructura del cártel de Sinaloa? Pues no. ¿Va a impactar en algo en las finanzas del cártel de Sinaloa? Pues no. O sea, tratando de demeritar la captura de Ovidio, pero no cabe duda de que aquí estamos hablando de un personaje como Ovidio, que se había convertido en el Benjamín de la familia, en el más protegido sobre todo por la madre. Entonces, era un personaje clave junto con su hermano, y yo creo que a partir de ahora el cártel de Sinaloa va a tener que verse obligado a diseñar nuevas estrategias de inteligencia, de contrainformación, pero el ejército mexicano ha demostrado que puede actuar. No tiene prisa. El cártel de Sinaloa va a ir quedándose poco a poco, se va a ir desestructurando, porque ya hay un operativo hacia ambos lados de la frontera en que se va contra el suministro de armas, contra el blanqueo de dinero y contra el suministro de drogas. Así es que es un primer paso excelente. Yo creo que el gobierno de López Obrador se merece más que nunca una estrella por toda esta actuación del ejército mexicano. ¿Y qué quieres que te diga? A veces cuando uno juzga o ve lo que pasa en el mundo del narcotráfico en estados como Sinaloa, estamos nosotros muy lejos a veces de esa realidad en la que millones de ciudadanos han tenido que vivir bajo el temor, rehenes de ese imperio del narco, y este golpe no cabe duda que psicológicamente resulta, porque hoy por primera vez se confirma que el cártel de Sinaloa no es un cártel blindado, no es un cártel que no se pueda tocar. Y esto, te apuesto, querido Vicente, que entre la gente de Sinaloa ha sido un respiro. Sabemos todos que las cosas todavía van a estar, va a haber inquietud, va a haber zozobra, va a haber reacomodos, pero no cabe duda que yo, la verdad, no me atrevo a quitarle mérito a una operación en la que murieron militares mexicanos, eso que entregaron, ¿sabes? Para mí es la otra historia realmente que ennoblece este operativo, la muerte de militares, la muerte también de sicarios, pero hoy hay familias que han perdido a sus seres queridos, pero que debemos de agradecerles a estos militares tan gallardos, tan valientes, el que hayan sacado adelante este operativo, y que sospecho que no va a ser la primera ni la última vez en que el cártel de Sinaloa se ve golpeado ahí donde más le duele. Mi querido Jaime